Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Un gusto poderles saludarles. Me encuentro aquí con Idalia. Bien, gracias a Dios, muy bien. Ah, Agradecido de estar aquí. así es, y mi nombre es Luis García. Y pues muy contentos nuevamente en esta nueva temporada con un nuevo set, un nuevo estudio, ¿verdad? Ahí para mí sería un logro poder decir, vamos contigo al otro lado del estudio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya estamos cerquita, yo creo. Pero no, muy bonito, muy padre y sobre todo muy contentos y bendecidos por el poder estar aquí, ¿no? Así es, estamos muy agradecidos. Sobre todo vemos que este ministerio esperemos que siga creciendo para que llegue a más personas y sea de bendición tanto a la iglesia local como a personas que no conocen a Cristo. Así es. Y ahorita como mencionas eso, eh, pues bueno, les recuerdo que todo este material se encuentra en diversas plataformas, en diversas redes sociales, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Facebook, para que lo compartamos y así podamos llegar a más gente, que es lo que comentabas, ¿no? Y es al final de cuentas, el propósito de esto, llegar a la gente que tal vez no conoce y no ha escuchado, pues, de estos mensajes. Y, pues bueno, si usted no le ha dado seguir, síganos a través de estas diferentes redes sociales para que estén al pendiente de las transmisiones, como estos episodios de Contigo, pero también para que nos acompañen los domingos a las 11 de la mañana en nuestros cultos. Eh, Tenemos diferentes actividades al final de cuentas para que estén ahí al pendientes, y si un día se nos hace poderles conocer aquí personalmente, pues estamos acá en Monterrey, Carlos Osuna número 40, Colonia Altavista, muy cerca del TEC de Monterrey. Sí, esperamos verlos pronto y poder darles una bienvenida aquí a nuestra iglesia. Muy bien. Y pues vamos a comenzar. La verdad es que traemos acá un tema que yo creo que debe ser como una meta para cada uno de nosotros como creyentes, y lo debemos de tener muy presentes. Por lo menos aquí en Príncipe de Paz eh, tenemos como este objetivo o este ahorita frase del año, ¿no? Que es ir juntos hacia la meta. Y nos quisimos enfocar en eso. De hecho, creo que también en algunos episodios anteriores, en el primero, hablaban de eso, de ir hacia la meta. Y nuestra meta es Jesús, nuestra meta es Dios, ¿verdad? Entonces queremos hablar un poco de eso, queremos hablar de ser como Jesús, porque ese es el objetivo, lo reitero. Y si Hay queremos hablar, muchas cosas de sí, cómo ser como Jesús y nunca vamos a terminar. no, para eso es una tal cual, todo un Toda la vida. semestre o un curso tal cual, ¿verdad? Sí, No terminaríamos, sin duda. sí. Entonces nos queremos enfocar, tal vez para variarlo un poquito, ¿verdad? En cosas que Jesús no condenó en su tiempo, cosas que Jesús no llegó a tachar a las personas, ¿verdad? Porque Él en su poder y en su autoridad tal vez pudo hacerlo, ¿no? Pero Jesús no lo hizo. Y me gustaría ver si podemos leer un primer pasaje que tienes ahí, Idalia. Primera de Corintios 11:1, ¿no? Sí. Dice, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Así es. Yo les voy a compartir también, tengo aquí Filipenses 2 y les voy a leer el versículo 5, donde dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, como les decimos, uno de nuestros fines, objetivos, metas, pues es ser como Jesús, reflejarlo, que la gente cuando nos vea digan, esta persona es diferente, tiene algo especial,
y En que al su final actuar, en el hablar, en en todo. todo, exacto, en nuestra vida diaria, ¿verdad? Porque no es nada más los domingos o en la reunión de la oración, no, en todos lados, en la escuela, en el trabajo, en alguna reunión. Sí, Es muy importante, ¿no? Y, y bueno, pues como decíamos, hay muchas cosas que podemos imitar de Cristo, su servicio, su amor, pero nos vamos a enfocar en estos puntos, ¿no? ¿Te parece? y creo que las cosas de no hacer son las más complicadas para nosotros. Sí, sin duda. O sea, siento que va a ser un tema que a lo mejor van a haber unas tres piedritas en tus zapatos, pero creo que es importante mencionarlo porque habla mucho del amor hacia las personas. Ujú. Entonces, pues vamos a empezar. Adelante. Bueno, primero, uno de los puntos que nos quisimos enfocar es que Jesús no condenó el pecado. Hay El que pecador, mencionar yo creo. al pecador, sí. Sí. Hay que mencionar la diferencia del pecador al pecado. Obviamente él vino Esta tierra. a esta tierra para vencer el pecado, pero nosotros somos pecadores y él no nos condena a nosotros. Luis, no sé si me puedas ayudar a buscar Juan 8:11 en lo que voy mencionando lo del tema. Entonces, digo un poquito, voy a leer un poco desde el 10. Dice, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Contesta, ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Sí, y qué importante es, o sea, siendo el Hijo de Dios, siendo una persona que vino a nacer sin pecado alguno, no condenó a la mujer adúltera. Y en ese entonces se mencionaba tanto la ley y era algo así como, ahora sí que mereces cárcel por hacer Sí, este pecado. Y Cristo, sin tener marcha alguna, él dijo, no te condeno. Y demostró esa gracia que es el principal motivo que vino a este mundo liberarnos de ese pecado. Pero aún y nosotros, siendo pecadores día con día, Él nos extiende esa gracia y nos da esa salvación y esa confianza. Y obviamente, nosotros como cristianos debemos procurar no el pecar diario, sino pues transformarnos a la imagen de Cristo y ahora sí dejar nuestra carne y nuestros deseos humanos para asemejarnos más a Él. Pero el tema aquí es que Jesús no nos condenó a nosotros por ser pecadores. Y creo que muchas veces cuando sabemos o nos enteramos que un hermano falló o pues su actuar fue que tuvo una complicado, falta. sí tuvo una falta, lo primero que hacemos es mostrarnos en forma de juez, de cómo que este hermano hizo este pecado, él ya no puede hacer esto, él ya no puede tener estas actividades. Y es algo triste porque si siendo Jesús mismo no condenó a una mujer adúltera y ella lo dijo abiertamente y le dijo, ya no peques más porque nosotros sí somos de, no, lo siento y aquí te quedas. Sí, la verdad es que nosotros para ser jueces y juzgar, Somos los primeros en apuntarnos. nos sale y nos fluye, ¿verdad? Sí, Sin duda que es algo que sale rápido de nuestro ser, pero tenemos el ejemplo de cómo aquí Jesús, o sea, primero, él no juzgó, no condenó a esta mujer que se ujú, había equivocado, pero además, que me gustaría hacer énfasis, no permitió que los demás la condenó. la condenaran y la castigaran, ¿verdad? Y lo hizo público. Fue O público. sea, no lo hizo apartado de los demás, no fue como que nada más tú y yo para que sepas que yo no te condeno, como para quedar bien con ella, no, fue un acto público para que todos vieran el ejemplo que Jesús hizo con esta mujer. Así Y otro es. punto importante fue que Jesús nunca le cuestionó, no le dijo de por qué lo hiciste o por qué lo haces. Y creo que también somos mucho de preguntar. ¿Con quién fue? No, Más hombre, que que el esto, ¿dónde morbo se y... lo el chisme? Sí, sí, Que sí. pues a lo mejor puede ser tentador, pero no es lo más sano y no es Exacto. el actuar que Cristo hizo con esta mujer. Sí, sí, sin Entonces, duda. eso es, creo que hay que recalcar nuevamente que Cristo no condena al pecador, pero sí el pecado. Y obviamente hay consecuencias del pecado. Pero bueno, eso es otro Sí, sí, sí. Y qué interesante eso que, digo, yo me pondría a reflexionar y pues les invito a las personas eso.
cuando sabemos algo, alguna noticia de ese tipo fuerte o andamos diciéndole a los demás, divulgándolo, juzgando, criticando, o tenemos este actuar, ¿verdad? Me quedo con esa reflexión. Y bueno, continuando con algún otro punto que Jesús no llegó a condenar. Jesús no condenó a las personas que dudaron, ¿sí? Eh, Tal vez no suena tan fuerte como el anterior, pero es muy relevante. ¿Y saben por qué? Porque, digo, nosotros como creyentes entendemos y sabemos que Dios es todopoderoso, que Ujú. Dios tiene el control de todo, que si Dios permite algo es por alguna situación en nuestras vidas. Tal vez quiere que nos acerquemos más a Él, que aprendamos algo, ¿verdad? Y si dudamos de Él, estamos dudando de su soberanía, de su control, de su autoridad. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde ya decimos, ah, bueno, creo que no suena tan suavecito como pensábamos. Sí es muy relevante. Entonces, y tengo aquí un ejemplo. Yo creo que todos lo conocen, igual nada más solo para que lo tengan como referencia. Juan 20 del 24 al 27. Si lo tienes, ah, bueno, adelante. Sí, dice, Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodamos el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas clavadas en sus manos. O sea, ¿a qué punto llego? Me, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, La paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo. Así es. Yo creo que es un ejemplo muy conocido prácticamente a nivel mundial. Yo creo que hasta gente no creyente ha escuchado esa historia de Tomás, ¿no? Que Mm. quería sentir las heridas para creer lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que había pasado? Habían crucificado a Jesús, pero llegaron unas personas diciendo, Jesucristo ha resucitado. Y lo trascendente de esto es de que Tomás presenció los milagros que hizo Jesús. Tomás estuvo a su lado, ¿verdad? Caminando con él, vio cómo multiplicó la comida, los panes, los Ujú. peces, sanó enfermos, y no era de enfermos de que, ah, la gripita o que no sé, o sea, era gente que no veía tal vez, era gente con lepra, gente con diferentes enfermedades que no se curaban así nada Él más lo porque sí. vio, él lo Él lo presenció. vio, lo presenció y él dudó, ¿verdad? Imagínense qué nos queda a nosotros, ¿verdad? Este, pero vuelvo a lo que comentaba al principio y quiero que nos quedemos con eso. Eh, si llegamos a dudar, que puede llegar a pasar, ¿verdad? En alguna situación complicada, situación difícil, quedémonos con esto. Estamos dudando del poder de Dios, de ese Dios que sanó cojos, que sanó ciegos, que multiplicó panes y peces. Entonces, tengamos en cuenta que tenemos a un Dios todopoderoso y que tiene el control de nuestras vidas. Sí, y pues no condena. Dios no condena Así es. esa, Dios no condenó a las personas, no nos condena, ujú, ¿sí? Nos invita a que a que no lo, creamos, tengamos fe en ajá, que Jesús. tengamos una fe fuerte y fortalecida, exactamente. Ok. Muy bien. Y otro tema es el que Jesús, Dios no condena el preguntar. ¿Y cuántas veces hemos estado, o bueno, a mí me pasaba mucho, que en clases de escuela dominical o en reuniones de departamentos, en las niñas, en las señoritas, yo me quedaba callada al preguntar, porque yo sentía que si yo preguntaba me iban a decir de que, pues es que no sabe. Y creo que todavía se sigue haciendo esa actitud, como que nos detenemos al hacer preguntas por el miedo al que nos digan, es que, ¿cómo no vas a ver si eso es algo básico? O lo hemos visto de que, ¿cómo no vas a ver si eso es la leche materna del Evangelio? Sí, pasa mucho, ¿no? Como que sentimos que nos da pena o que van a pensar si Ujú. pregunto.
Sí, es algo común. Yo también a veces me reservo mucho y no Ser solo ser aquí, perfecto. creo que a veces en la En universidad. general, Creo que sí llegaba a preguntar, pero había veces que yo decía, híjole, ya creo que ya me pasé, ya qué pena, o ya ya. me lo explicaron. Sí, 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 pasa, ¿verdad? Pero está bien hacer preguntas porque significa que te interesa el tema, Claro, significa que quieres profundizar en eso y conocer más. Pero pues nuestra mente humana y obviamente carnal es siempre buscar el lado negativo o la mayoría de las veces es que si hago esto va a pasar esto. Buscamos inconscientemente el lado que nos vaya a afectar. A lo mejor no pasa mucho con todos, pero llega a pasar en ujú, algún cierto punto. Y más en el tema cristiano, cuando estamos, no sé, viendo el Evangelio y alguien pregunta, es como, pues lo hemos visto toda nuestra vida, ¿por qué siguen saliendo preguntas? Y aquí creo que es algo importante mencionar que si uno llega a decir, yo ya comprendí completamente todo el Evangelio, es porque realmente no ha comprendido el Evangelio. Creo que es un sí, tema tan profundo y es un constante de seguir aprendiendo, de seguir buscar. Pero bueno, el hacer preguntas es algo bueno y también creo que Dios fue muy intencional a poner la historia de Nicodemo, que Nicodemo era uno de los maestros y en ese entonces era un, el decir que era uno de los maestros no podía reflejar el que se equivocaba o reflejar duda porque a eso se dedicaba, o sea, era su motivo de vida de saberlo, ahora sí que casi todo, ¿no? sí, 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 pues era, vamos a decirlo de alguna manera, su trabajo, ¿verdad? El Ajá. saber y el explicar tal vez o que se cumpliera lo que él sabía, ¿verdad? O sea, Y no se podían dar como ese lujo de exponerse el de preguntar algo de no sé. sí, no, no, él es el que tenía que saber, claro, Sí. sí, no, sería muy incongruente, ¿verdad? Pero pasó, ¿verdad? Ahí Sí, sí, está. sí. Entonces, el hacer preguntas, y pues lo hizo con Jesucristo. Y Jesucristo, en los versículos que hemos visto, fue abiertamente a responder con tranquilidad y con sabiduría. No fue como, ay, oye Luis, ya te lo expliqué, o sea, pon más atención. ¿Cuántas veces hemos hecho eso de que nada más explicamos una y con esa? Sí, a mí yo creo que mi mamá cuando me explicó las tablas ya me regañaba porque no me las aprendía. Pero mira, ¿ves, mamá? No fuiste ahí muy cristiana. Ah, no, es broma, es broma. No, pero es nuestra actitud humano que queremos ser tan perfeccionistas de Sí. decir, a la primera debe salir, al primer intento debe estar, pero no, en la Biblia hemos visto que personajes de la Biblia tuvieron dudas y cómo fue el actuar de Cristo, fue un actuar de humildad, de ser abierto y transmitir esa sabiduría, no fue egoísta el quedarse con lo que él sabía, con lo que él sabía del Padre. Exacto. Entonces, su principal intención fue que todos nosotros tuviéramos ese acceso a la sabiduría que Dios daba a través de Cristo. Entonces, si Cristo, siendo humano, siendo igual de intachable, se puso pues en una situación abierta de háganme preguntas y yo contesto. Creo que esto es también nuestro sentir, de no condenar a alguien de es que no sabe, ya lleva tantos años en la fe y cómo no va a saber esto. Al contrario, debemos de saber cómo acercarnos en amor, en paciencia, en humildad, mencionando de que adelante, si tienes dudas, pues aquí estamos, porque a fin de cuentas somos hermanos en Cristo. Sí, y me quedo con eso de la humildad, porque hay muchos proverbios que hablan de que cuando uno sabe mucho, a veces se vuelve necio, ¿verdad? Ujú. Y Y llega a ser arrogante. Puede sí, llegar a un punto de que yo sé más que los demás y y eso no pues es lo que reflejó Jesús. para nada. Y esto se trata, ¿verdad? Ujú. Tenemos que ser como Jesús. Así es. Que me quedo con eso de la humildad. Muy bien. Otro punto que tenemos aquí es que Jesús no condenó a los débiles en fe, ¿sí? Eh, Jesús contó, hay una parábola muy famosa también, que decía que si teníamos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, Ujú. este, podríamos mover montañas, ¿verdad? Eh, entonces,
qué interesante, siguiendo esta parábola, tal vez, pues el tener poca fe, si con tan poquita hacíamos podríamos hacer tanto, pues teniendo muy poquita, o sea, ¿qué tamaño sería, verdad? A eso me refiero. ¿De qué tamaño está nuestra fe? ¿De qué tamaño está nuestra fe, verdad? Eh, y yo creo, bueno, Jesús le tocó ver eso mucho y tenemos una historia aquí muy ad hoc a esto, que es cuando Pedro en la tormenta ve a lo lejos a Jesús que está Ujú, caminando en el agua sí. y Jesús lo invita, ¿verdad? Jesús lo invita a caminar. Esto se encuentra en Mateo 14, del 22 al 31, por si lo quieren tener así como referencia, hermanos. Eh, Jesús invita a Pedro a caminar, ¿no? Ujú. Ahora, si yo estuviera ahí, no sé tú, pues sí me daría un poquito de miedo, o sea, híjole, en nuestra humanidad, caminar sobre el agua, pues digo, ¿quién lo hace? Primero, estar en la tormenta y ver a alguien caminando sobre el agua, o sea, Sí, sí está sí de te, miedo. sí te saca un poco de Sí, tus casillas sí, sí, sí te sorprende, sí, ¿verdad? claro. Pero ya que lo vio, ya lo reconoció, quiero pensar, no, 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 no me voy a poner en esa situación, pero dice, ah, es Jesús, es la persona con Lo la que he reconoció, estado, claro. voy a ir con él, ¿verdad? Voy a ir a sus brazos, porque él me está diciendo que vaya. Pues empezó como que muy bien, y yo creo que nos pasa mucho eso a veces en nuestra vida cotidiana. Vamos bien en esta situación, ¿y qué pasa? Tal vez no suceden las cosas así como lo íbamos planeando, como lo íbamos pensando, pues nuestra fe se va debilitando Claro. y nos va ganando el agua, y el agua nos va hundiendo, el problema nos va hundiendo tal Y vez. hay una parte que me encanta de este versículo, que la primera acción que hizo Jesús fue extender su mano. Exactamente. Le extendió la mano antes de cuestionarlo porque lo cuestionó, pero su primer acto fue de ayuda, de aquí estoy, te extiendo mi mano para que veas en mí un brazo en el cual poder sostener. Así es. Y lo sacó de ese, que era su Sí, claro, problema, que era que dirse, no, no, fue el tú puedes, actuar, mijito, tú puedes solo. sí, de No, no, que no, vamos de lejitos, no, no, no. su actuar fue acercarse, fue darle la mano y ayudarlo. Así es. Y pues sí, como dices, pues lo Ujú. pudo regañar, le pudo decir, tú De puedes volar, solo, ajá, ándale, ya te estoy esperando, ¿por qué dudas? Pero sin embargo, lo ayudó a salir, le extendió la mano, como dices. Y, y, y quisiera que reflexionáramos en eso. Cuando vemos a alguien que tal vez flaquea, que tal vez se equivoca, ¿le extendemos la mano o lo dejamos ahí andar solo? Empezamos a hablar de él, no lo apoyamos. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿cuál es nuestra primera acción ante Nuestra esa primera persona? acción, exacto. No sé cuál sea. Si llega a ser esto último que decimos, pues los invitamos a que cambiemos ese parecer y ese actuar y que hagamos lo que Cristo hizo, ¿verdad? Que es extender la mano. Y ahora es fácil decirlo, de Sí, que claro. primero extiende la mano, pero todo esto sabemos y lo hemos vivido, que es un proceso de, pues que nos llega ahora sí que a picar, nos llega a doler, y, pero todo viene con algo mejor, todo relaciona que va a ser algo para bien para nuestra vida y para la vida de nuestros hermanos en Cristo. Así es. Y bueno, hay otro que Dios no condena o Cristo no condena a los rotos o con dolor. ¿Cuántas veces hemos visto o hemos escuchado que alguien está pasando por situaciones difíciles, por alguna pérdida, ya sea de un ser querido o pérdida de trabajo o algo que una situación que llega a dar aflicción a la persona? Y lo primero que decimos, gózate en el Señor. Y es como, no, no, no puedes estar triste. Y eso es algo tan condenador de parte de los cristianos decir de no podemos estar tristes, no podemos estar con espíritu afligido. Al contrario, Cristo, siendo hijo de Dios, demostró y reflejó que lloró. Lloró por su amigo que había muerto. Él tenía todo el poder de resucitarlo, pero fue intencional al demostrar que sufrió y tuvo sentimientos, Claro. demostró, se dejó ver llorar
Y es algo impactante de que, ¿por qué nosotros nos limitamos al demostrar sentimientos que son tristes, que todos los sentimientos nos limitamos a demostrar ciertos? Nos enfocamos tanto al decir de que es que yo tengo a Cristo, yo tengo el Espíritu Santo, Dios está conmigo y este sentir de tristeza no me va a hacer nada. Somos humanos, tenemos Exacto. sentimientos. Obviamente, si Cristo lloró, si Jesús lloró, nosotros también podemos hacerlo. Es un acto de ser semejantes a Cristo, el demostrar lo que sentimos, pero obviamente no dejar que nos gobierne ese Sí, sentimiento de tristeza. sí, no, y a eso iba. En nuestra humanidad, o sea, se vale, porque, o sea, no somos de piedra, Dios nos hizo con sentimientos, ¿verdad? Si tenemos alguna situación complicada que nos llega, claro que el sentimiento de tristeza nos va a llegar, y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? En algún momento. Eh, sí hay que estar confiados de que Dios tiene el control, sí debemos de saber de que aún en los problemas, Dios tiene un propósito para nosotros, ¿verdad? Pero se vale llorar, ¿sí? En nuestra humanidad se vale llorar, pero sabemos Sí, que Él está con nosotros. claro. Y aquí Jesús nos invita a que dejemos nuestro dolor, nuestra carga, nuestra situación en manos de Él. El reconocer su soberanía, el reconocer que Él está en control, que aun y cuando nosotros estamos en una situación difícil y obviamente estamos tristes, saber y reconocer que Dios tiene un plan perfecto. Amén. Dios está dejando que pasen esas situaciones o no estaba en el plan de Dios, pero por a lo mejor por consecuencia de uno de nuestros pecados o de alguno de nuestros pecados, permite que sucedan para llevarnos al desierto y ahora sí voltear a ver a Cristo, voltear a ver a la cruz. Pero en el proceso en el que estamos de estar en el desierto, es totalmente válido llorar, es totalmente válido decir tengo espíritu afligido, es totalmente válido decir, pedir ayuda, poner oración. Y creo que eso es lo más importante, reconocer la situación en la que estás y acercarte con uno de los hermanos que tengas más confianza, Ujú. que se acerque y te acompañe en ese proceso. Y ahora sí que llorar con los que lloran y que te acompañe en ese proceso. Así Y es. creo que esto lo hemos dejado tan debilitado, no nos hemos enfocado tanto en cómo se siente nuestro hermano. Y es muy importante que no condenemos, no, no porque alguien se acerque con tristeza o con dolor lo condenemos, es que es por tu pecado, es porque hiciste eso. Al contrario, Exacto. estar y apoyarlo en ese proceso. Y si tú ahorita estás atravesando un problema, eh, queremos que sepas esto, se vale llorar, se vale que dejes, eh, pues sacar tus sentimientos de tristeza, ¿verdad? Pero lo mencionabas bien, no nos debe de gobernar ese sentimiento, ¿verdad? Y dice aquí en Mateo 28:11, Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Entonces, sí, tendremos esa tristeza, esas ganas de llorar, así como Jesús, pero sabemos que esa carga se la podemos dejar a Él y así poder llevar pues una mochilita más tranquila, más ligera, ¿verdad? El problema va a estar, ¿verdad? Pero tendremos esa paz que solamente Dios puede dar. Sí, con la fe y confianza de que Dios ya nos da esa victoria en Él. Amén. Así es. Muy bien. Entonces, pues hermanos, espero que lleven bien ahí los puntos. Vamos a ver algunos más. Ya estamos por terminar. Jesús no condenó a los marginados sociales. Eh, Híjole. en es, no sabría qué ejemplo usar en la actualidad, tal vez, pero en esa época había personas que la gente veía así como que para abajo, que pues las veían en las calles y por más que pidieran ayuda o algún socorro, pues las ignoraban, las dejaban ahí sufrir, que siguieran padeciendo su problema, ¿no? Y pues como humanos, tal vez probablemente siga pasando esta situación, sin duda, pero ¿qué hizo Cristo con esas personas? Pues bueno, había personas en ese tiempo como gente con lepra, que la gente, pues obviamente no se le quería ni acercar, mucho menos tocarlas, ¿no? Eh, este,
pues la gente pobre que tal vez estaba pidiendo ayuda económica, pues la gente las veía así con desdén y si la ayudaban era para ellos alzarse los cuellos, ¿verdad? O incluso pero ahorita no tenemos la camisa. También, claro, pues sí, así es. Y un ejemplo también que había ahí es de los cobradores de impuestos. Y Y hasta la actualidad yo creo que pensamos en los que nos quitan los impuestos y ni queremos saber de ellos. Sí, no, no, no. Pero tenemos un ejemplo de eso en la Biblia. ¿Qué hizo Jesús con un cobrador de impuestos? Lo invitó, comieron juntos y inclusive fue uno de sus discípulos. Estamos hablando de Mateo. Y no sé si tengas ahí a la mano Lucas 5:32. Pero después de que Jesús lo invita a comer, perdóneme, que Mateo invita a comer a Jesús y a los demás, este, pues ya sabes, la gente que obviamente los veía como que para abajo, los líderes religiosos, pues decían, oye, pues ¿cómo tú vas a andar con un cobrador de impuestos? Una persona que, digo, normalmente los cobradores de impuestos pues se salían con la suya también y cobraban como que de más. Y sí, sí, y pues a lo mejor había gente que no tenía y sabían y iban justamente contra él. Entonces, pues los líderes religiosos dicen, oye Jesús, pues ¿por qué comes con él, verdad? No sé si puedas leerlo. sí, voy a leer el La 31. respuesta de Jesús es esa. Sí, dice, los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a decirle a los pecadores que cambien su manera de pensar y vivir. Híjole, aquí es como, si tú te crees, no pecador desde ahí, o si tú te crees de mancha, sin mancha alguna, Ujú, desde ahí ya vamos perdiendo y estamos debajo de la luz. exacto. Pero aquí él menciona que él viene por los que están los pecadores. Así es. Él viene y se acerca con ellos, Es intencional. es intencional y está con ellos, convive, no los excluye, No. los invita, ¿verdad? Y otros ejemplos que hay en la Biblia, los leprosos. Él, ¿cuántas personas sanó con solamente decirlo, eh, con solamente el hablarlo, ¿no? Y cómo fue intencional con los leprosos, los Ujú. tocaba y la gente alrededor pues era, exacto, se asustaban, se espantaban, Sí, pero lo hacía con esa intención de que no pasa nada, todo va a estar bien. Entonces los acobijaba como que en sus brazos de amor, claro. los incluía y los sanaba, ¿verdad? Mm. Entonces, ¿cómo somos con los marginados sociales hoy en la actualidad? ¿Quiénes pueden ser esos marginados sociales hoy en la actualidad y cómo somos con ellos? ¿Los excluimos? ¿Los vemos hacia abajo? Hasta se puede hacer de cierto estatus social. O Sí, sea, sí, sí. es algo, ahí ya va también el juzgar por nuestra vista. A lo mejor podemos excluirlo dependiendo del éxito que nosotros creamos que tengan, o las enfermedades incluso, o incluso los ancianos, o algo así como que los vas separando. Sí, y pues lo que hizo Cristo fue todo lo contrario, y es lo que tenemos que ser, ¿sí? Tenemos que incluir a todas las personas, a todas. Ahorita a veces está mucho que todos somos iguales, que todos que hay que incluirnos, pero lo hacen con otra intención, Lo hacen condicional. condicional también, y Cristo no fue así. Cristo extendió amor hacia todos, ¿verdad? Y otro tema es que a los que fallan, híjole, aquí creo que es un punto muy fuerte y lo puedo mencionar que incluso personal, que cuántas veces, como lo mencionábamos anteriormente, cuántas veces condenamos o nuestro primer actuar es condenar si alguien falló. Y aquí me da más tristeza lo que vivió Jesús cuando uno de sus amigos, uno de sus discípulos, lo negó. No una, no dos, sino tres veces. Y él sabía que lo iba a negar y él no le dijo nada, no le reclamó, él ya sabía lo que iba a pasar, que lo iba a negar, que iba a negar, pues ahora sí que su amistad. O sea, yo lo pongo como muy personal de yo lo consideraba mi amigo, yo lo consideraba que alguien estuvo conmigo, consideraba a alguien que yo lo apoyé, estuve brindándole todo mi amor, todo mi apoyo,
y me negó o me trató mal, y cómo llega a dominar nuestra forma de, no, ya me fallaste una vez, ya no te extiendo gracia, ya me fallaste dos veces, para mí es muy difícil. Y obviamente no es fácil de volada retomar como esos lazos que antes anteriormente tenías, pero si Cristo no condenó a su amigo o a su discípulo Pedro, que lo negó tres veces antes de él, pues ser crucificado, que iba a estar en una situación muy vulnerable, cuando más necesitaba amigos, lo dejaron y lo negó. Y él no condenó por esa acción, no lo condenó. O sea, para mí es algo impactante pues el actuar de Cristo. Y Jesús, pues dice que convirtió la falla de Pedro a una oportunidad de renovación y crecimiento. Obviamente, todas nuestras fallas son una oportunidad de crecimiento o pues de crecimiento, De de renovación. renovación. Sí, están las dos opciones de cómo nosotros lo podemos tomar. Si Ah, ok, sí. acercarnos a Cristo, si nosotros fallamos, ahí tienes dos opciones. ¿Ya tienes a Cristo en tu corazón? Si tienes a Cristo en tu corazón, hay dos opciones. El crecer o el alejarte. Y creo que siempre debemos de buscar el acercarnos más a Dios, el dejar también el autocriticarnos, el decir, no merezco esto, pero si Cristo ya nos dio un valor, debemos de reconocer ese valor que hizo Él por Y nosotros. vaya qué valor. Y No, fue algo impresionante, no es algo así tan sencillo, obviamente, fue muerte y una muerte de cruz que no fue algo fácil. En ese entonces era de lo peor. así es. El morir crucificado era porque hiciste cosa, no, ni me quiero imaginar de qué nivel de falla la sociedad debiste cometer para merecer una muerte de cruz. Así es. Pero Cristo hizo todo lo contrario. Vino a darnos salvación, vino a darnos esperanza, vino a darnos ese camino hacia el Padre. Y lo que él obtuvo de ese actuar fue la muerte. Así es. Pero, pues bueno, Él no nos condena con nuestras fallas, al contrario, nos da esperanza en Cristo, nos da esperanza en Él y nos da esperanza en el Padre. Amén. Y nos da la herencia que es Cristo, el estar en el cielo con Él adorándole a nuestro Dios. Muy bien. Entonces, recapitulando, Ujú. ¿verdad? Hay muchos más puntos, vamos a quedarnos con estos, pero Jesús no condenó al pecador. Jesús no condenó a los que dudaron, no condenó a los que preguntaron, Jesús no condenó a los que eran débiles en fe, a los que tenían dolor en su corazón, en su ser, a los marginados, a los que fallaron, ¿sí? Entonces, como dijimos al principio, nuestro objetivo es ser, parecernos, reflejar a Cristo en nuestras vidas, en nuestra vida diaria. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos reflejando a Cristo o estamos juzgando, condenando a esas personas? Ok. ¿Verdad? Si lo estamos haciendo, los invito a que cambiemos ese chip, que pidamos sabiduría a Dios, eh, y cambiemos nuestra forma de Sí, ser, ¿verdad? Porque tenemos que a agregar a esa gente, tenemos que amar a esa gente, extender nuestra extender mano. nuestra mano. Sí, y nada más retomando y en un resumen de un capítulo de todo lo que hablamos. Si tú estás viviendo o estás en alguna de estas etapas, solo quiero leer Romanos 8:1, que dice, ahora Dios no condena a los que están unidos a Cristo. Si tú estás unido a Cristo, si tú recibiste a Cristo como tu Salvador, no te va a condenar por estas cosas que mencionamos. Al contrario, Él nos invita a acercarnos a Él. Así es. Pues bueno, es el tema que traíamos el día de hoy. Espero que haya sido, que sea de bendición. Eh, y pues la conclusión es esa. Hay que parecernos a Cristo y hay que actuar como Él. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Aquí compartimos algunos, tal vez. Pues vamos a trabajar ahora. Siempre es lo que sigue después de meditar la palabra, ¿no? Salir y hacerlo, Y ¿verdad? ver cómo hacerlo. Sí, Así sí. es. Pues Bueno, muchas gracias, Idalia. no, Muchas gracias. gracias a la gente que nos está escuchando. Eh, Les agradecemos por el tiempo y Pues pues muchas nada. gracias aquí a toda la gente de producción, al hermano Guillermo que está aquí con nosotros. Muy bonito este nuevo set. Y pues muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga, que estén muy bien. Hasta luego.